Dust to Dust. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de Ruby, todos los derechos a sus respectivos creadores. El fanfic del creador estará en la descripción de este video que espero apoyen. Si este tipo de historias te ofende, deja de leer ahora. Capítulo 7. Paleozoico. Devónico. ¿Quieres otra historia? Muy bien, aquí hay uno que aún no te he dicho. Comienza no hace mucho tiempo, y no muy lejos, y se trata de una chica, no mucho más joven que tú. Ella está corriendo, como tú, pero lejos, muy lejos. Y no porque sea fuerte, sino porque es débil. Ella también acaba de perder a su madre, pero también a su padre, a sus hermanos y hermanas, a sus primos, a sus amigos, a su hogar, a todo. Y ella no tiene dioses a los que culpar por esta tragedia. Esto es en los días antes de que Grimm vagara por el mundo, y los únicos monstruos que caminan por la tierra son hombres y mujeres. Despertada del sueño solo para caer en una pesadilla, tropezando con la luz del fuego que ya consumió su hogar, ahogó las estrellas. Temerosa de la luz que ilumina esta calamidad, busca la oscuridad una vez más. Ella lo encuentra, porque nunca está tan lejos. Ella va por el bosque. Un camino que recorrió muchas veces en paz y que había sostenido sus brincos infantiles ahora cede bajo sus pies, tragándola sin dejar rastro. Abajo, 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 la tierra la abraza, le da la bienvenida a casa. Rasga su vestido perfectamente blanco y hace estragos en su piel perfectamente delicada. Ocultando su miedo idílico del mundo. Al final, descubre que la oscuridad no es todo lo que sospechaba. Hace frío, entumeciendo sus rasguños. Y está apretado, manteniendo juntas sus piezas rotas. Si no fuera por el hecho de que no podía respirar, sería agradable. Si no fuera por la temida soledad, sería refugio. En cambio, se encontró en el lado opuesto de la calle, al lado del inframundo, donde solo habitan los espíritus inquietos que niegan su condenación. Sorpresa, sorpresa. Ella encuentra uno. Encuentra la salvación en el fondo de ese pozo profundo y oscuro. Oh. ¿Y qué es esto? ¿Qué hace una cosa tan frágil aquí? Desde su cavidad sellada miró a la criatura con familiaridad y desdén. Observándolo mientras se retorcía inútilmente contra las toneladas de tierra apiladas encima que inevitablemente devolverían al ser a su redil. ¡Ayuda!, rogó con los pulmones y los ojos llenos de tierra. No quiero morir. Tampoco ninguna criatura viviente, piensa cruelmente, burlándose de su debilidad. Sin embargo, la ayuda. Por lástima, curiosidad, amabilidad, suponiendo que alguna vez haya tenido tales cosas en primer lugar. Usando su dominio sobre la tierra, crea una caverna para ella apenas lo suficientemente grande para respirar, y no lo suficiente para estar de pie, por lo que tuvo que gatear como un animal. El resto depende de ti. Dice, fingiendo un sueño desinteresado. En verdad, esto es lo primero de importancia que puede recordar y se aferra a su presencia como alquitrán hirviendo. Y observará durante algún tiempo mientras la niña sigue sin hacer nada más que yacer allí como si ya estuviera muerta. Era demasiado tarde. Esta cosa miserable se unió a su eternidad demasiado pronto. Pero no, ella todavía estaba respirando, imitando la vida de esta manera sino de otra. ¿Por qué te quedas ahí? Su paciencia rompiéndose ante la de ella, el espíritu inquieto habiendo esperado siglos ya. Pensé que no deseabas morir. Incluso como las formas de vida más humildes, las lombrices de tierra se retuercen y se arrastran para poder encontrar su camino a ciegas. ¿Y cuál era la dirección en la que debería ir? En esa oscuridad impenetrable había una sensación de vértigo en la que cada dirección era más profunda en la desesperación. Perteneces a la superficie. He suavizado la tierra de arriba para que puedas arañar tu camino de regreso. Pero ella afirmó que no había nada para ella allí, todo lo que una vez conoció se había ido. Mientras permaneciera allí abajo, estaría a salvo. Mientras se quedara quieta, nunca tendría que saber cuántos huesos se rompieron. Mientras no abriera los ojos, la oscuridad era obra suya y ella ignoraría los horrores que traería la luz del día. A medida que tus huesos se rompan, sanarán y se volverán fuertes. Imitaba la razón. Pero no si te quedas aquí. Tu cuerpo necesita cosas, comida, agua, luz solar. No sobrevivirás y nunca vivirás. Sostuvo que podía exprimir la humedad de las grietas y comerse cualquier insecto que se metiera en su boca. Y que la única luz que necesitaba era el pinchazo de brillo carmesí que arrojaba sobre ella. La llamó tonta, por nostalgia. Sin embargo, realmente no sabía si era patética o valiente. No sabía si respetaba o resentía a este ser vivo que abandonó su regalo. No supo cuánto tiempo pasó mientras observaba y reflexionaba, horas, días, semanas, meses, solo que su propia soledad no fue mitigada por su presencia.
Que un corazón sangrando no significaba que estaba viva. Sin embargo, la cuida, asumiendo el manto de vida al que ella había renunciado. Exprimiendo rocas como esponjas para obtener agua, atrayendo bichos espeluznantes a su boca entreabierta y observando su inacción todo el tiempo. Tratando de hacer crecer su cuerpo marchito a la luz de una estrella moribunda. Y, se pregunta en voz alta un día, cuando su respiración se había vuelto más infrecuente que el asentamiento de las piedras y su carne, una vez pálida, se había podrido, convirtiéndose en todo menos uno con el lodo que lo recubre. ¿Lo que queda? Un alma sin cuerpo, y un cuerpo sin voluntad o ambición que llamar propia. ¿Cuál era más humano? ¿Qué se destiló cuando se despojó de todo salvo esa directiva singular de vivir otro día, otro minuto, otro respiro? Odio. La respuesta no llegó como una palabra, sino como una idea, transmitida desde la cáscara indiscriminadamente. Y entendió. El odio por aquellos que la pusieron aquí, no solo en el suelo, sino en este planeta. Odio también por sí mismo, por prolongar una vida que debería haber terminado hace mucho tiempo. Y recordó su propio odio de hace mucho tiempo, cuando también tenía esas cosas para llamar propias junto a piernas, brazos, un rostro, una voz. Donde otras emociones se habían marchitado en la oscuridad y el abandono, el odio llegó con facilidad, rugiendo de vuelta a la vida con una sola chispa. Y así nació el primer Grimm. Al final de su relato no hubo aplausos. Ni siquiera jadeó de sorpresa, como si el ultimátum hubiera sido predeterminado. Sin embargo, incluso para quien lo contaba, su conclusión fue una decepción inesperada para él. Era tan doloroso que hacía mucho tiempo que se había obligado a olvidar todo excepto el tempo a partir del cual lo había reconstruido, paso a paso. Tal vez eso fue todo. Separándose manualmente de la narración, recordó el presente que estaba tan tranquilo como la cueva solitaria. Y a dos globos oculares como platos de comida, todos plateados y relucientes después de un arrepentimiento lamentable. ¿Qué diablos fue eso? Ruby gimió, golpeando su pecho inútilmente con sus diminutos puños. Inútil no solo por su estado de angustia o su estatura significativamente más pequeña, sino porque esto era solo una ilusión que él conjuró para ayudarla a entrenar. Insustancial e inhumano, pero suficiente de ambos para herir. Querías que te contara una historia mientras te tomabas un descanso. Naruto se defendió, levantando sus manos palmeadas en una defensa igualmente débil. Así no es como se supone que debe ir una historia. Saltando hacia atrás en un foco convenientemente esperando, comenzó a imitar una arenga muy animada que contradecía por completo su fatiga anterior. Se supone que una historia tiene arcos distintivos y definibles que ayudan a transmitir la narrativa. Se supone que los personajes tienen respuestas emocionales realistas y identificables. Se supone que hay desarrollo. Obstáculos a superar. Aumento de la acción. Resolución. Redención. Moralidad. Un dedo que era tan grande como su cabeza lo señaló acusadoramente. Por no hablar de un final feliz. Ella lo fulminó con la mirada, nivelando ese dedo que se movía como el cañón de su arma. Tan reprochable, tan minuciosamente serio que al principio no supo cómo responder. Luego se rió, una carcajada gutural como una costilla que sacudió su corpulenta proyección. Se entregó a esta expresión liberadora, así como a la vista de su adorable puchero durante quizás demasiado tiempo, porque finalmente se dio cuenta de que su risa no era el único sonido en ese espacio de entrenamiento aislado. Cuando se detuvo, notó que Ruby estaba de espaldas a él con la cabeza gacha y la espalda tan baja como la suya. Ella estaba llorando. Lo siento, Ruby. Hizo una mueca ante el nudo retorcido en su estómago que no se habría sentido peor si este hubiera sido su cuerpo real en lugar de solo una proyección. No quise lastimar tus sentimientos. ¿Es solo que sabía siquiera lo entrañables que eran sus modales? No es eso. Bajando la mano utilizada para ocultar la evidencia, se dio la vuelta para mirarlo con la cabeza temblando. Es muy triste. ¿Lo es? Preguntó con toda sinceridad. Ni siquiera sabes cómo termina. No estaba hablando de la historia. Sus ojos plateados eran como escalpelos, mientras él yacía en una mesa de disección, pulidos hasta el punto de convertirse también en espejos que reflejaban la voluntad indomable que una vez representó. Ambas imágenes solo trajeron descontento. Como dije, ni siquiera sabes cómo termina fingiendo otra sonrisa, como lo había hecho innumerables veces antes. Ahora, creo que has tenido un descanso más que suficiente. Volvamos a ello. Todavía estás demasiado desequilibrado cuando no usas tu guadaña, tienes que tratar todo tu cuerpo como si fuera un arma, y, conjurar tal ilusión era tan difícil ahora como lo había sido cuando estaba hecho de carne y hueso.
Requería tal concentración que a menudo no era consciente de sus propias palabras, más que antes, y mucho menos de su entorno. Por suerte, Ruby se dio cuenta al mismo tiempo que él. Tenemos compañía. El gran sapo naranja que había estado parado frente a Ruby desapareció, dejando solo una piedra de color similar a los pies de Black mientras se acercaba, tratando de no parecer cautelosa. Esta indiferencia se rompió cuando se inclinó hacia Naruto y dudó, como si él pudiera irradiarla con solo un toque. Imperceptiblemente enganchó la cadena en su lugar, lo arrojó de regreso a su dueño. ¿Entrenando con Naruto? Preguntar como si fuera todavía una pregunta, como si el nombre no fuera realmente un nombre. Ruby asintió y con el mismo movimiento deslizó la cadena de plata alrededor de su cuello. Lo siento, no quise interrumpir. Muy bien, Naruto balbuceó, adelantándose a la respuesta de Ruby y al menos fingiendo que no había oído nada malo. Ya hemos hecho suficiente por hoy. Además, mantener esa forma no es lo más fácil, y mi resistencia ya no es lo que solía ser. Ruby tradujo para su compañero de equipo, omitiendo la última parte por alguna razón que se dijo a sí misma. Entonces, ¿qué hay de nuevo? Weiss quiere ir a la ciudad hoy. Supuestamente, los estudiantes de otras escuelas comenzarán a presentarse para el Festival Vital y cree que es nuestro deber darles la bienvenida. Black puso los ojos en blanco. Personalmente, creo que solo quiere explorar la competencia. Oh, cierto. Ignorando lo que sonaba como un gruñido molesto, Ruby enfatizó su propio entusiasmo con un puño en la palma de la mano. Bueno, ¿por qué no? Será genial para la unión del equipo pasar nuestro día libre juntos. Como si no tuviéramos suficiente para unirnos ya. Hablando con sarcasmo pero también con una sonrisa ante la actitud optimista de su líder, siguió el paso de la chica al salir del bosque. Supongo, guardar un secreto les dio algo de qué compadecerse, con énfasis en miseria. Repartir la carga entre los tres debería haber facilitado las cosas, pero en cambio, apretó la soga alrededor de sus cuellos. Pero, ¿realmente se puede considerar un vínculo si apenas hablamos de eso? No hay mucho de qué hablar. Diciéndose esto a sí misma encogiéndose de hombros. No me gusta ocultarle cosas a Yan. No era tan fácil encogerse de hombros, para ninguno de los dos, lo que estaba haciendo de su conspiración un continuo acto de equilibrio. Es lo mejor. Black sostuvo, aunque con una mueca. La decisión no era una gran elección en su mente. Sin considerar los devastadores poderes que presidían, mantenidos a raya con frágiles cadenas. Ya sabes cómo es ella. Hago. Una chismosa irrefrenable era solo una de las personalidades gregarias de su hermana. Y fue por eso que Ruby acompañó a la mayoría, manteniendo los labios cerrados a su familia más cercana. La conozco mejor que nadie, y sigo diciendo que se puede confiar en ella. ¿Ella piensa lo mismo de ti? Deteniéndose al borde del bosque, donde las sombras de las majestuosas agujas de Beacon se encuentran con la sombra de los árboles. El sol no había coronado por completo la icónica torre de la escuela y todavía hacía frío. Aunque no fue por esto por lo que Ruby tembló bajo su capa. Lo siento. No fue por la sombra de la capucha que Black no pudo mirarla a los ojos. Que estaba fuera de lugar. No, de repente el sol se asomó y los cegó. Estoy tratando de liderar lo mejor que puedo, pero lo correcto no siempre es fácil de ver. A ciegas, extendió la mano y tiró de su compañero de equipo, de vuelta al camino. Así que necesitaré ayuda para mantener las cosas en perspectiva. Sin soltar su mano, Ruby sonrió a Black en un intento de tranquilizarla. Tratando y fallando en ocultar la tensión que la terrible experiencia estaba ejerciendo sobre todos ellos. Aún así, pareciendo que iba a decir algo más, en cambio, Black simplemente miró hacia otro lado y tomó su mano con ella. Se alejó unos pasos, repensando. Supongo, tengo que preguntarme. ¿Por qué ahora? ¿Por qué nosotros? Resultó que Ruby tenía razón. De hecho, había cosas que simplemente no podían permanecer enterradas. HMPH. Te lo dije, nunca quise involucrarme. Todo esto es demasiado fastidioso. Ruby tarareó de acuerdo, de la pregunta, de la declaración, o tal vez solo pontificando. Eso he oído. ¿Y? La pregunta abrupta de Black inquietó a la chica, demostrando que era lo último. ¿Tiene algo que decir al respecto? Naruto había dicho muchas cosas, todas ellas bailando alrededor de una forma de verdad, pero ninguna de ellas revelando más del dolor que alguna vez había vislumbrado. Su máscara era casi impecable y algo de lo que alguien como Black sospecharía. Entonces, Ruby negó con la cabeza. No me gusta esto. Aunque tal vez estuvo de acuerdo en algún nivel visceral, Ruby se sorprendió por la vehemencia de Black. Hay demasiadas coincidencias. Demasiadas preguntas.
De hecho, había muchos de cada uno, aunque no podían desarrollarse más que eso. Superficialmente, todavía parecía ser nada más que una casualidad lo que los unió a todos, salvo Weiss, que estaba destinado a heredar a su pareja. Y fue difícil refutar esta firma. No tengo muchas opciones más que creer que el polvo son los restos de los pueblos antiguos. Haciendo una mueca al suelo, pero mentalmente los pensamientos de Blake estaban claramente en la gema que ahora reemplazaba un botón en su cuello. Pero el resto, ¿realmente se supone que debo creer que nos están ayudando por empatía? ¿Prestándonos voluntariamente un poder del que nadie nos ha hablado o incluso oído hablar? Sin embargo, ¿creerías que un montón de rocas están imbuidas al azar con poderes mágicos? Imperturbable por los comentarios descorteses de Blake, Shikamaru se defendió perezosamente. Te he explicado el chakra y su relación con nuestro estado actual lo mejor que puedo imaginar, pero no estamos exactamente en condiciones de realizar pruebas empíricas para ver si esto es cierto. En cuanto a por qué, nuevamente, es individual. Ya me expliqué una vez y eso no va a cambiar. En cuanto a los demás, buena suerte consiguiendo una respuesta directa de cualquiera de ellos. Lo que queda de Shino probablemente no entenderá tu pregunta, y Naruto es un idiota frente a lo lógico e irrefutable. Blake se sintió frustrada y buscó respuestas en su prójimo ser vivo. ¿Captaste eso? El asentimiento de Ruby solo profundizó el ceño de Blake. Además, ¿cómo es que Ruby puede oírte pero el resto de nosotros no podemos entender a otros Dust? Podrías ser un poco más educado al preguntar, ¿sabes? Blake tuvo la decencia de al menos parecer avergonzado por su incorrección. Mujer problemática. La teoría de trabajo que tengo tiene que ver con tratar a chakra como ondas en lugar de partículas, dividiéndolo en ondas ordinarias y extraordinarias que llamaremos I, respectivamente. Traduciendo pensamientos en chakra puro por simplicidad, ambos se propagan hacia el exterior y vibran infinitamente ortogonales a la dirección del viaje. Luego interactúa con cualquier organismo próximo capaz de observación cuya conciencia actúa como un polarizador. Está bien, creo que entiendo la imagen. Está claro que no. Shikamaru gruñó con toda honestidad. No deberías hacer preguntas para las que no quieres respuestas. Hablando más en general de lo que cualquiera de ellos podría comprender, Blake no reconoció este consejo ni se molestó en preguntar si Ruby lo entendía más que ella. La expresión desconcertada era demasiado reveladora. Esa era otra cosa que tenía en disputa con sus socios. Blake no apreció cómo no podía leer las expresiones faciales o captar el lenguaje corporal de ellas. Encendió todo tipo de campanas de alarma en su mente más animal que simplemente no podía descartar tan fácilmente. En otras palabras, ¿realmente quieres saber sobre nuestros motivos, que no siempre son lógicos? Esas orejas aún secretas se contrajeron ante el no sonido, justo cuando Ruby se animó a su lado. Blake había aprendido que rara vez su sombrío compañero ofrecía información no solicitada, y lo importante que era. La pregunta es, ¿por qué alguien hace algo? Por mucho que pretendamos reflejar nuestra nueva condición, no podemos borrar por completo las personalidades que llevamos en vida. Hacerlo equivaldría a la muerte. Y por alguna razón, para nosotros los sobrevivientes esa no es una opción. Las razones que teníamos cuando éramos de carne y hueso podrían haber cambiado, pero no quienes somos fundamentalmente. No somos menos personas que tú. La creciente culpa en Blake era como una inundación que se acerca rápidamente, y no la intención de Shikamaru. Una cosa más. Distanciarnos tampoco es solo para su beneficio, también es para el nuestro. Tan esenciales como son las emociones, también son peligrosas. Sentir es arriesgado. Porque cada vez que lo hacemos, recordamos lo que perdimos. Les digo esto no por lástima, sino simplemente porque es evidente que necesitan algo más sustancial, y porque ustedes, las mujeres, tienden a responder mejor a un argumento patético. Ahora, si pudieras terminar tu pequeña crisis existencial y seguir adelante, realmente estás matando el estado de ánimo, sin mencionar que dificulta la siesta. Sí, claro. Más preocupada que satisfecha, o incluso molesta, Blake se volvió hacia su capitán. ¿Debemos? Despertando a Ruby una vez más, la chica respondió con un rápido asentimiento. Jan probablemente debería estar despierto ahora, de todos modos. ¿Estás bromeando? Con una risa breve y un salto, volvieron a la normalidad. Es fin de semana. Esa chica duerme como una roca. ¡Oh, no! De repente y completamente atenta a su compañero de equipo, Ruby se dio la vuelta para mirar a Blake y los sobresaltó a los dos. ¿Qué? ¿Qué es? Dijiste un juego de palabras. Ella te ha infectado.
Eso no fue un juego de palabras. Es una frase irónica. Blake afirmó, ignorando a la chica horrorizada y las risitas en el fondo. No es un juego de palabras. Al ver que no iba de ganar la batalla de la razón, Blake se adelantó a la chica, deleitándose con su pequeña venganza. Molesto. Un murmullo de la mujer de cabello negro, que fue la gota que colmó el vaso, la presa que contuvo la marea de risas se rompió. Cuando su risa se apagó, Ruby se dio cuenta de una sensación de calidez que no se debía únicamente al sol, que ahora estaba totalmente dedicado a iluminar el día. Eso, y una serie de gruñidos de dolor que ocuparon el silencio, acompañados de un grave raspado, un sonido extraño y una vista aún más extraña, como si el bosque mismo estuviera cansado de su compañía, levantándose y alejándose. Pero no, solo era Jaune. Solo Jaune, casi aplastado por el peso de un árbol atado a su espalda mientras avanzaba con dificultad. Fue lo único que pudo decir, lo único que escuchó por encima de la cacofonía de gemidos. De todos modos, me pregunto qué lo motiva. Sin duda fue un día hermoso. Sin embargo, esta era la única certeza, ya que cada paso hacia adelante era uno hacia un mundo al revés, y al revés donde el aire libre era asfixiante y la acera de cemento temblaba bajo sus pies. Cada pensamiento progresista era una perogrullada reforzada que, a pesar de la lógica metódica, seguía sintiéndose muy mal. Cada persona era un desconocido, una amenaza potencial. Incluso los que supuestamente caminaron por este camino con ella podrían estar viviendo una traición por lo que sabía, porque lo que sabía sobre estas personas etiquetadas como compañeros de equipo era incluso menos de lo que aparentemente sabía sobre sí misma. La historia familiar que una vez había deleitado y vilipendiado arrojada a la hoguera. Ahora tener que reafirmar lo que podía y no podía hacer, desde cero. ¿No es genial? Se siente tan bien salir del campus. No he tenido la oportunidad de recorrer la ciudad desde que llegué. Alegría forzada, demostrando que aún podía reprimir estos sentimientos inquietantes. Está justo en el centro. Weiss también reprimió un ceño fruncido, no tanto por el desdén de Blake como por el hecho de que ella no podía decir qué había realmente detrás de esa actitud distante. ¿A dónde vamos otra vez? Luego estaba Jan, y Weiss no sabía si debería estar aliviada de que hubiera una variable fija en su equipo o preocupada porque simplemente no había descubierto nada todavía. Nos dirigimos a los muelles. Ruby informó pacientemente a su hermana. Weiss quiere explorar la competencia para el torneo vital. Eso no es. Dando vueltas con la traición en mente, Weiss se enfrentó a la expresión inocente de su capitán, que era como una bofetada en la cara. Se encogió contra él, obligada a recordar que esta niña ingenua no era su enemiga, simplemente otra víctima ciega. Está bien. Así que quiero tener una ventaja sobre la competencia. No hay nada de malo en querer estar preparado. Sin embargo, no importa qué tan preparado esté, parecía imposible estar listo para lo que la vida le deparaba. Oh. Eso es genial. Jan bromeó, felizmente inconsciente de cualquier cambio en la dinámica entre su hermana y su pareja. Entonces, ¿qué estamos haciendo parados aquí? Pasando desapercibida hasta que Jan inclinó su pulgar hacia ella, la evidente cinta amarilla demarcaba la escena, que ocupaba casi toda la acera e hizo poco para ocultar a los policías llamativamente vestidos detrás de ella. Una maravilla en cuanto a cómo se había perdido. Oye, recuerdo este lugar. Aunque Ruby no tenía una respuesta para la pregunta de Jan, sí tenía una para agregar. ¿Qué pasó? Debería haber sido obvio sin preguntar. Con la producción afuera y el caos adentro, el escaparate había sido víctima de la epidemia de robos que asolaba a Vale últimamente. Uno tendría que haber estado viviendo debajo de una roca para ignorar esta noticia generalizada. Porque incluso las mismas rocas sabían más de lo que dejaban ver. Parece que con usted atado en la escuela, Torchwick decidió probar suerte de nuevo mirando con tristeza la tienda, que había sido su hogar durante casi un cuarto de siglo. La preocupación de Naruto estaba en otra parte. Espero que Igi esté bien. Disculpe. Sin ninguna multitud contra la que luchar, Ruby siguió hasta el cordón y se inclinó sobre la endeble barrera hacia los detectives que se arremolinaban. ¿Sabes lo que pasó aquí? ¿Qué aspecto tiene, chico? Se burló uno de los investigadores mal vestidos, que hasta ese momento no había hecho nada más que cruzarse de brazos y fumar un cigarrillo. La tienda fue volcada anoche, despojada de cada mota de polvo. Jesús Sanford, esta es la escena de un crimen. Trata de tener un poco de disciplina. Con una mirada mordaz dirigida tanto a Ruby como a su compañero, el otro policía en manga de camisa se pavoneaba. Se supone que no debes dar nada al público, y tú, no cruces la barrera. Lo siento, consciente. Ruby soltó la cinta de vinilo. Solo quiero saber si el dueño está bien.
Es un amigo. Con los procedimientos en mente detrás de las gafas de sol oscuras, el otro policía entrecerró la mirada hacia ella. ¿Qué acabo de decir, chico? No puedo seguir parloteando sobre la investigación, perderé mi trabajo, sin mencionar las pistas sobre los ladrones. No es que vayan a encontrar ninguno. Rompiendo su silencio, Naruto declaró con resignación. Con la misma resignación, Ruby asintió e hizo ademán de volverse. Ya sabemos quién lo hizo. El problema es encontrar a Roman. Con todo el polvo alrededor de Vale, ha sido difícil identificarlo. Lo que significaba que cuanto más se robara y se consolidara en un solo lugar, más fácil sería rastrear al ladrón. Entonces se convirtió en una cuestión de interceptarlo antes de que fuera demasiado tarde. Si no lo estaba ya. Hey chico. Sin reprochar la dirección, Ruby se volvió esperanzada. No me cites porque lo negaré, pero que yo sepa, no había paramédicos en la escena. Si te sirve de consuelo. Ruby asintió una vez más, con más seguridad y agradecimiento antes de reunirse con sus amigos. Esa fue la tienda en la que ayudaste antes de la escuela, ¿no? En la que compraste ese collar. Conocimiento inusual cuando la rubia planteó la pregunta a través de su hermana, con una mirada lejana en su rostro generalmente animado. Sí. ¿Y? Cualquier otra información o intriga que Weiss esperaba obtener de Ruby, todo lo que recibió fue un encogimiento de hombros. Lo que sea. No es asunto nuestro. Esa mirada de labios apretados que emitió Weiss la desafió a decir lo contrario. De hecho, Ruby tuvo que preguntar esto ella misma. ¿Era su preocupación? Si no, ¿en qué momento se hizo así? Seguramente en algún momento antes de que las llamas de la guerra estuvieran en los umbrales de sus puertas y el fondo se desplomara debajo de ellos. ¿Era esto una prueba? ¿Y de para quién? Moviendo su ceño pensativo hacia Blake, Ruby buscó algún tipo de percepción compartida, pero encontró a la mujer tan preocupada como ella. Vamos. ¿En qué momento tantas coincidencias se convirtieron en conspiración? La vida misma era casualidad, un producto de la suerte. Algunos argumentarían la variedad divina, convirtiéndola en maquinaciones de dioses en lugar de una tirada de dados al azar. ¿Qué dirían esas personas sobre esto? Saludos y saludos. Mi nombre es Penny, es un placer conocerte. Debe recordarse que la vida, como una mentira, se quedó mirando simplemente y luego evolucionó rápidamente fuera del control de los dioses y los hombres. Ruby, hay algo diferente en esta chica. Hola, soy Ruby Rose, y esto es, soy su hermana mayor, Yang Xiaolong a su servicio. Weiss Schneider, Blake. Ella es como nosotros, Ruby. Lamento haberme topado contigo, impecables ojos verdes como esmeraldas talladas perforaron inesperadamente, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Mira, nos dirigíamos a los muelles porque esperábamos encontrarnos con personas que competían en el torneo vital y vimos a este tipo que parecía ser un estudiante, pero luego huyó de la policía porque en realidad era un polizón y así que lo seguimos a la vuelta de esta esquina y, no está viva. Ah. El torneo de vital. No esperó esta vez, ya que aparentemente se desbordó con una energía ilimitada ante la mera mención. No puedo esperar a que comience la próxima semana. Espera, ¿no querrás decir que estarás compitiendo? Weiss contorsionó su rostro en lo que parecía una concentración dolorosa, como si intentara comprender cómo esta niña parecida a una muñeca podría esperar participar en un espectáculo tan sanguinario. De hecho, estaba tratando de enviar su pregunta más allá de la voz casi chillona en su cabeza, que le decía que esta chica estaba a la altura del desafío. Por supuesto. Estoy listo para el combate. Si sus habilidades fueran la mitad de pronunciadas que su entusiasmo, no habría duda. Cierto, seguro que lo eres. Convencida de que su sarcasmo no se notaría, Yang le dio un codazo a su pareja discretamente en un intento fuera de lugar de sacar una carcajada de la mujer con cara de piedra. Lo que Yang no apreció fue que su sarcasmo fue mal juzgado, al igual que su codazo que sobresaltó al felino, que ya estaba muy nervioso, lo que provocó que arremetiera por reflejo. ¡Ay! Pasando de hablar en segundo plano a ser el centro del escenario, la boxeadora rubia se contorsionó para examinar las 4 rayas rojo rubí en su bíceps. Maldita sea, Blake. ¿Realmente necesitas limarte las uñas? O tal vez no, podría ser un arma bastante buena. Lo siento. Disculpándose con su compañero reflexivamente, al igual que reflexivamente escondió sus garras entre sus brazos cruzados. Toda la atención de Blake se centró en el recién llegado, cuyo lenguaje corporal perverso y antinatural la provocó como un reflejo nauseoso. Tienes que calmarte. Sabiendo lo irrefrenables que eran los instintos faunos de Blake, Shikamaru se resignó a apaciguarla con un tono tranquilizador.
Ella no es una amenaza para ti o tu equipo. No vas a ser atacado a plena luz del día, al menos no por ella. Puede que no esté completamente viva, pero puedo sentir algo de ella, y no es malintencionado. Al menos, no creo. Dios mío, ¿necesitas asistencia médica? Aún con los pelos de punta, Blake dio un paso atrás cuando la muñeca viviente avanzó hacia su pareja. Todo está bien. Despidiendo a la niña artificial con indiferencia y a pesar del goteo constante como un grifo roto saliendo de su brazo, Jan recuperó una gasa y se curó con la facilidad de la práctica. Ahí está, como nuevo. Unos pocos rasguños no son nada, deberías haber visto cuántos vendajes pasamos cuando Ruby estaba aprendiendo a usar la guadaña, Jan. Aunque, si me hubieras cortado el pelo, no fue necesario ningún consejo para decirles que era una mala idea, y el grupo de 4+1 rápidamente se quedó en silencio. Entonces, ¿eso significa que ustedes también son estudiantes de la academia? Como si los últimos minutos hubieran sido borrados de su memoria, Penny preguntó sin restricciones. ¿Estarás compitiendo? Por supuesto. Asumiendo la responsabilidad una vez más, Ruby se interpuso entre el jengibre artificial y el resto. Permítanme volver a presentarnos. Soy Ruby Rose, capitana del equipo Rubí de Beacon. Sin reservas, le tendió la mano a la otra chica. Maravilloso. Tan ansiosa con el apretón de manos como con cualquier otra cosa, Penny lo aceptó con una extraña cautela, como si fuera a aplastarlo accidentalmente. Espero ver lo que puedes hacer. Las cejas de Ruby se levantaron con la inflexión final y se encontró sumergiéndose directamente en la esclerótica de su nuevo conocido, escupiéndola por el otro lado sobre un lienzo blanco en blanco. No era blanco, simplemente estaba sobresaturado de color cuando dos fuentes de luz opuestas se encontraron y se combinaron. Te conozco, ¿verdad? La voz no le era familiar a Ruby, ni le estaba hablando. El silencio y la cautela caracterizaron la respuesta de Naruto, que se convirtió en una pausa aparentemente larga que no fue más que un grano en el reloj de arena. No sé. ¿Vos sí? Siento que nunca debería olvidar. Y, sin embargo, lamentablemente. ¿Qué hay de ti? ¿Recuerdas quién eras, o algo en absoluto? Recuerdo muchas cosas, pero no lo que buscas. Estoy buscando a mis amigos que perdí hace mucho tiempo. Sí. Puedo decir eso. Pero, lamentablemente, no sé si alguna vez fuimos uno. ¿Tienes muchos remordimientos? El que yo era antes lo hizo. Tantos años desperdiciados lamentablemente, amistades abandonadas por lujuria, mente derrochada en cosas superficiales. Entonces, necesitaba cambiar para sobrevivir a esta evolución. Pero no importa cuán lejos corramos, no podemos escapar de los pecados de nuestro pasado. ¿No es cierto? ¿Qué se supone que significa eso? Como alguien que ha visto una buena cantidad de arrepentimientos conoce a otro, le sugiero que deje atrás el fracaso del pasado y se convierta en algo nuevo. No dejes abierta la puerta al pasado tanto tiempo, no sea que los monstruos que habitan allí se apoderen de nuestro futuro. Para alguien que dice no recordar, seguro que presumes saber mucho sobre mí, evidentemente, haber tocado una fibra sensible, convirtiendo su amabilidad en disonancia. Me imagino que eres tú quien sabe poco de quién es y de lo que busca. ¿Y tú qué? ¿Estás usando este recipiente metálico, o te está usando a ti? Es ninguno, y ambos. Yo soy un parásito dependiente de su cuerpo, y ella una cascarilla que se alimenta de mi vivacidad, o tal vez al revés, me atrevo a decir que no importa, y no me importa. Lentamente, sin duda, perderé lo que una vez fui. A cambio de algo nuevo, algo tan hermoso, ¿no dirías que vale la pena? Diría que es difícil de creer, ¿cierto? Sin duda, la historia le ha enseñado que el equilibrio rara vez está nivelado. Alguien siempre debe sufrir, ¿es eso lo que te dices a ti mismo? ¿Crees que puedes hacer la penitencia por esta hermosa niña que te lleva junto a su corazón? Me diste una sugerencia, así que te daré una. Deja a Ruby fuera de esto. Con genialidad. Seriedad. Broma. Exasperación. Impaciencia. Puerilidad. Perezoso. Comprensión. Acostumbrarse a Naruto fue aprenderlo solo a través del sonido, ese barítono subdesarrollado que lleva más palabras en su cadencia de las que se pueden decir en 1000 conversaciones. ¿Qué más se podía decir acerca de esta quemadura fría que evaporó la melancolía de esta mañana tan seguramente como le envió escalofríos por la columna? Una historia épica yacía detrás de este acento endurecido, una que Ruby no estaba segura de querer saber. Esto es imposible. La dulzura se acabó, dijo la voz burbujeante que alguna vez fue tan plana como un refresco de una semana. Simplemente por conocerte, su vida cambia irremediablemente.
Esta es nuestra bendición, así como nuestra maldición. Me preocupa más lo que sucederá después de que ella te conozca. Te aseguro que no somos más enemigos para ella que tú mismo. Lamentablemente, eso es de poco consuelo. Y ahora, tanta amargura como ella no podía imaginar existiendo en el fondo del café más negro. ¿Qué otros monstruos mantuvo Naruto restringido? Una vez más, Ruby no estaba del todo segura de querer saber. ¿Por qué debería ser así? Está claro que no eres una persona malévola. ¿No lo soy? Sigo esperando hacer algo bien pero fallando. Dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Tal vez he sido el villano todo el tiempo. Si realmente creyeras que no estarías aquí, no te permitirías preocuparte por ella tan profundamente. Lo haces parecer como si fuera un romántico empedernido. Puede que sea un tonto irreconciliable, pero esta no es esa clase de historia. Así que protestas, pero tus acciones dicen lo contrario. Solo estoy tratando de evitar que esto sea otra tragedia. Con ese fin, protegeré lo que es precioso para mí de todos, incluso, especialmente de mí mismo. Así que insistes. Pero si esto no es una tragedia, debe ser otra cosa. ¿Por qué no una comedia? Porque me tiene a mí en eso, y tú no eres más que un personaje que no tiene idea de cómo terminará la historia, al igual que todos nosotros. Si de alguna manera somos incompletos, indignos, todavía existe la posibilidad de que eso cambie. Hay muchas cosas que deberían modificarse en este caso. Aún así, dicen que el amor lo vence todo. Quizá eso es lo que te falta. ¿Quiénes son ellos? Solo conocí a una persona que dijo eso. Espera, ¿te conozco? No sé. ¿Vos sí? Aún no. Y seguro que esperaba no arrepentirme. No tan en blanco y negro para ser una fotografía, pero dentro de la interferencia de colores que sangraban a través de su realidad, Ruby sintió que una sonrisa la levantaba y la depositaba de nuevo en la acera. Se tambaleó cuando sus pies sintieron el suelo y el pensamiento golpeó su cabeza como un ladrillo. ¿Estás bien, Ruby? Al darse cuenta de que la mano que había estado sosteniendo todo este tiempo ahora la mantenía firme, Ruby se soltó para dejarla pasar por su cabello revuelto. ¿Oh? ¿Sí? Estoy bien, ¿eh? ¿Y tú? Quiero decir, no me encontré contigo demasiado antes, ¿verdad? La sonrisa imperturbable de Penny no pudo discernir cuánto tiempo pasó o no. Estoy bien, gracias por preguntar. Bueno, parece que dice la verdad. A diferencia de hace unos segundos, la voz de Naruto parecía originarse por encima de su hombro, hasta que se dio cuenta de que era como siempre. No obtuve ninguna mala intención de ella. Por lo que puedo decir, ella es superficial. Una diferencia tan marcada con respecto a hace unos segundos, Ruby tardó un minuto en darse cuenta de lo que era. Una mentira. Uno tenía la intención de tranquilizarla porque no sabía que ella había escuchado todo el discurso, cuyas implicaciones se estrellaron contra ella como las ventanas de los rascacielos de arriba, habiendo sospechado antes, pero nunca con pruebas sólidas que lo demuestren. Aquí nuevamente llevó su máscara perfectamente, reconociendo eso como la verdad y no el dolor que yacía debajo. Así como preferiría que ese grotesco sapo fuera su rostro, y no el lastimoso joven que seguía encerrado. La pregunta es, ¿fue ella la única que lo vio? Penny, ¿no has notado nada extraño? ¿Una anomalía? No, no he detectado. ¿Notaste nada? Ladeando la cabeza como un reloj, algo brilló detrás de las gemas esmeralda de Penny, iluminando una falla. Un fantasma en la máquina. Oh, bien. Yo tampoco. Tan fascinante como es esta conversación, interrumpiéndose entre los dos, Weiss condujo a Ruby de regreso a su grupo. Probablemente deberíamos irnos. ¿Verdad, Ruby? Sí, claro. Hasta luego, Penny. Con una sonrisa inmutable replicada en su rostro, el androide saludó en respuesta a las otras despedidas poco entusiastas. Espero verlos a todos de nuevo. Al interpretar esto como una amenaza más que como una promesa, Blake no pudo reprimir el escalofrío que la recorrió de espaldas. Ella es un poco rara, ¿verdad? Con cuidado esta vez cuando le dio un codazo a su compañero, Yang se aseguró de que pudiera esquivar cualquiera de las reacciones espinosas de Blake. Sí, podrías decir eso. Sin poder negar el comentario contundente o encontrarse con la sonrisa tímida de Yang. Escucha, lo siento mucho por lo de antes, como dije, no te preocupes por eso. Somos amigos, ¿recuerdas? Extrayendo su propia venganza, la rubia arrojó un brazo sobre los hombros encogidos de Blake. Honestamente, si te conociera un poco mejor, podría evitar cometer ese tipo de errores. El brazo musculoso que le rodeaba el cuello no tenía nada contra la cadena de culpabilidad que seguía.
Tal vez era hora de que Black hiciera un intento honesto de romper esas restricciones. Sí, por supuesto. Me dirías si hay algo más mal, ¿verdad? Con un timbre irresistible como la dulzura del plomo, Black no pudo mantenerse alejado a pesar del daño potencial. Con el rabillo de sus ojos lila, Yang trató de captar el destello fantasmal de emoción en ese rostro impasible. Los eslabones se apretaron como una soga. Derecha. Para Ruby, la cadena de plata alrededor de su garganta era mucho más pesada que sus propios grilletes, y solo ahora podía comenzar a apreciar esto. Aunque sabía que Naruto hizo todo lo posible por no dejarse arrastrar por su espíritu libre, sus almas ahora estaban irreversiblemente enredadas. Sin embargo, al contrario de lo que él podría pensar, esta era una carga que ella asumiría de buena gana. Independientemente de lo que la otra mitad de Penny insinuara o de lo que él deseara, eran amigos. ¿Qué piensas de ella? ¿Eh? Concéntrate en Ruby. No te dejes influir tan fácilmente por su actuación. Weiss puso los ojos en blanco y se burló de lo que consideraba la ineptitud de su capitán. Si va a ser una competidora, es más fuerte de lo que parece. Y eso la hace peligrosa. La boca se abrió ante su primer instinto, pero se cerró al recordar la conversación de la que había estado al tanto. Ni injusta ni imprudente, la sospecha de Weiss era, no obstante, tóxica, y tanto el cuerpo como la mente de Ruby la rechazaron. Creo que es honesta. Y Weiss probablemente pensó que era una tonta, probablemente lo era, pero el tipo de tonta que quería creer lo mejor de las personas. Así era como podía ignorar el temperamento de su pareja. Así fue como pudo tomar las mentiras de Naruto y discernir la honestidad en ellas. Había peligros reales en este mundo y ella no los ignoraba, no había pensado que lo fuera. A decir verdad, en su anhelo de una vida de cuento de hadas, se había olvidado de las grandes bestias que rondaban estas fantasías. Del tipo del que Naruto estaba tratando de mantenerla alejada el mayor tiempo posible. Dios, eres tan idiota. ¿Por qué me molesto? Dicho esto, Weiss no la abandonó, respondiendo así a su propia pregunta. Ruby sonrió misteriosamente a la chica de cabello blanco. Todos querían una realidad a la par de las historias, pero ¿cuántos estaban dispuestos a arriesgarse a las consecuencias del fracaso? En secreto, todos querían creer, pero se conformaron con un compromiso, que solo sirvió para prolongar el sufrimiento. Estaba segura de que por eso Naruto la eligió. Incluso se había olvidado cómo creer en lo imposible, no había abandonado la esperanza. Con este fin, se enfrentaría a todos los interesados, conquistaría a todos los monstruos, ya fueran Grimm, máquinas o incluso humanos. Este pensamiento era una luz tan penetrante que no podía pasar desapercibido para Naruto, quien solo podía mirarlo como una estrella desde el fondo de su pozo. Oh, Ruby. Por el amor de Dios, haz lo que digo, no lo que hago puede que no me importe. Pero me preocupo por ti. Chico, he estado allí y he hecho eso, no es bonito, no vale la pena, así que confía en mí, mantente alejado y estarás bien. ¿Crees en el destino? Hablando consigo misma, con nadie, con el vientre del planeta al revés y extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista frente a ella, con el hombre impecablemente vestido que intentaba retirarse inadvertido ahora que sabía que la mujer estaba en uno de esos estados de ánimo. Mi reina, acariciando su bigote encerado mientras tosía, tratando de contener la dignidad. Usted me reclutó como un hombre de ciencia, y va en contra de mi profesión dar crédito a tales creencias sin fundamento. No tiene que jugar tan a la defensiva, Dr. Bats. Lanzando un ojo rojo magmático al hombre que podía sentir el calor abrasador burbujeando debajo de su cuello. Te pido tu opinión. Pero si necesitas, déjame reformular la pregunta. Llámalo como quieras, destino, suerte, predisposición, ¿crees que los humanos están atados a un cierto camino? ¿Que son incapaces de desviarse de los mismos patrones, incapaces de evitar que se cometan los mismos errores una y otra vez, hasta el infinito? Sí, bueno. Incómodo bajo su mirada escrutadora, incómodo dentro de la pecera encaramada precariamente en la meseta sobre el infierno, el hombre delgado se ajustó el cuello. Cuando lo pones de esa manera, el hombre no ha pasado por ninguna evolución apreciable dentro de nuestro registro fósil actual. Es razonable decir que está encadenado a sus temperamentos genéticos. Incluso Faunus con su ADN animal no muestra mucha variación desde la línea de base. Sapiens, tan dispuesto a robar, violar, matar. Por lo tanto, la ventana del largo de la pared reflejó un destello en sus ojos. La mujer reflejaba el paisaje desolado más allá con su morbosa belleza y su temperamento ardiente oculto solo por una fina capa de terrenalidad. Se podría decir que el pasado es un guión para el futuro. Hasta cierto punto, sí. ¿Le gustaría escuchar una historia, Dr. Bats?
mirando a la mujer mirarlo, sabiendo que su erizada irritación no era nada frente al odio que se había aserado en el horno del manto, forjado bajo el martillo de las montañas. No sirvió de nada, era humano, sujeto a ciertos comportamientos. Sería un honor para mí. Como postrarse ante una muerte segura. Serías sabio. Ella corrigió. Como muchas historias, tuvo lugar mucho antes de que tú y yo estuviéramos aquí y, sin embargo, no en un momento o lugar tan extraño como para ser algo perfectamente normal. Había una mujer, no muy diferente a mí. Se preocupaba por muchas cosas que prosperaban bajo la luz del sol y deseaba protegerlas de la oscuridad del hombre. Pero como habrás adivinado, no hay rechazo a la inclinación del hombre por la destrucción. Es uno con los estragos del tiempo, y así arrasaría todo lo que ella amaba. Herida por esta pérdida, pero aún no rota, tomaría lo que le quedaba, que era nada más y nada menos que esperanza, y buscaría alguna forma de evitar que algo así volviera a suceder. Para ello necesitaba fuerza, no solo las míseras cualidades atribuidas al hombre. Esto equivaldría a nada, porque muchos hombres fuertes ya cayeron en defensa de lo que apreciaban, incluido el que ella amaba. No, ella necesitaba la fuerza para alterar la realidad misma en la que vivía. El poder de un dios. A diferencia de mí, ella todavía tenía esperanza para la humanidad, y por eso se maldijo a sí misma al participar de la comida de los cielos. Ella comió el fruto del árbol de Dios, y algunos dicen que al hacerlo se tragó a un dios mismo. Y por lo tanto, ella estaba encadenada con la responsabilidad de usar este poder. Hubo paz por un tiempo después, tanto para el mundo del hombre como para ella. Incluso engendró un hijo al que le confió el destino del mundo. Este fue su segundo error. Al nacer de una semilla humana, el niño padeció la aflicción de los padres y quedó atado a la misma maldición, la esperanza. Tontamente, extendió los poderes que le fueron legados imparcialmente, con solo su palabra de que los usarían sabiamente, la palabra del hombre, por lo tanto, demostró ser tan débil como una pared de papel de arroz. Él también era un tonto esperanzado. Y con la esperanza de un futuro que valiera la pena, a su vez crió gemelos, Indra y Asura, quienes lucharon entre ellos. Y así, en 2 míseras generaciones, la humanidad volvió al statu quo. Mientras lo hacían, la gente olvidó las lecciones del hijo, y muy pronto el mundo volvió a caer en el caos. Demasiado tarde se dio cuenta de su error y trató de corregirlo. Demasiado tarde se dio cuenta de que la humanidad no era digna de esperanza y estaba más allá de la redención. Y esta fue su muerte, abatida a manos de su propio hijo que, sin embargo, lamentaba lo que tenía que hacer. Hacer, como bien debe. Su fracaso no fue el pecado original, sino uno que se transmitiría de generación en generación. Cada era engendra a sus campeones, que buscan acabar con la maldición del árbol genealógico arrasándolo, cortando la raíz de todo mal. Inevitablemente, se dan cuenta que al hacerlo todo lo que han hecho es esparcir la desgracia como semilla para crear un jardín de ortigas. Y, si no una sola flor de la que brota la esperanza eterna, a partir de lo cual el proceso comienza de nuevo. Así que ahora entiendes lo que debemos hacer. Debemos romper el ciclo arrancando esa flor, eliminando la última gota de esperanza de este mundo. Solo entonces la vida realmente puede comenzar de nuevo. En el silencio que siguió, el buen doctor podría haberse preguntado si creía algo de esto, si le pertenecía a él o si le importaba. El statu quo había sido amable con él, y se contentó con socavar los límites establecidos por el hombre pieza por pieza. En su corta vida ya había visto el caos de las grandes revoluciones con la esperanza de infundir algo bueno. Y él no quería saber nada de eso. No era más que un ser humano, con todo el equipaje que lo acompañaba. En un mundo hecho, ser tan cruel. La soga se convierte en una herramienta inútil cuando todo lo que necesitan es una historia para dejarte colgado de la garganta propenso a otra inclinación humana, tarareando la letra pensativamente para sí mismo mientras lo despedían a través de las grandes puertas dobles. Antiguas cosas de madera en las que estaban tallados los castigos codificados que les esperaban a todos en el infierno. Una melodía conmovedora inundó los pasillos vacíos, la cámara que acababa de dejar, y fluyó a través de la mujer fantasmal sin verse afectada. Ella sonrió. La historia era antigua, un canto y un baile aún más antiguos que se repetían en un vals interminable a lo largo del tiempo. Pronto sería el momento de romper el hechizo, destrozar los instrumentos y matar a la banda. No más retórica, no más sombras, solo verdadera oscuridad y silencio absoluto. En blanco y negro, sus manos se deslizaron sobre su cuerpo pálido y su vestido de col pintado, envolviéndola en la única sensación en la que podía confiar. Solo entonces podemos esperar crear algo nuevo.
acunando su estómago insaciable, su útero estéril, en previsión de ser satisfecho por fin. ¿No es así, hijo de Indra? Un rugido vino del vacío, del espacio hueco donde solía residir su alma. Con rabia, denunciando la injusticia de todo esto. Dust to Dust. Capítulo 8. Carboniferous. Mississippian. No deberías hacer preguntas para las que no quieres las respuestas. Deteniéndose en la cúspide, con un pie posado en el alféizar y hacia lo desconocido. El otro de puntillas entre la evidencia dispersa de aprendizaje, garabatos familiares en papel rayado mirándola con desaprobación. Blake miró hacia atrás, pero no pudo ver nada. No había ni una pizca de luz que captaran sus hermosos ojos, una luna en conflicto que se abstenía de juzgar y lo envolvía todo en una oscuridad imparcial. Pero estaban allí. Ella sabía que lo eran. Una extraña sensación, igual que la precognición que le erizaba el velo de la nuca, le dijo que los tres dormían profundamente en sus camas. Incluso si no podía escuchar sus respiraciones glisando más allá del latido de su propio corazón, podía sentir sus 4 vidas latiendo como una sola en su pecho. Y, sin embargo, los estaba dejando atrás. Las excusas que se dijo a sí mismo ya se habían deslizado por la ventana delante de ella, pasando a codazos por la brisa invernal que entraba en la habitación. Se imaginó a la heredera de Schne acariciando su nariz contra él, al mismo tiempo que su capitán temblaba bajo su edredón de plumas, haciendo temblar las cuerdas que visitaron su literatura precariamente suspendida. Serían solo por unas pocas horas, pero por alguna razón se sentiría como si nunca más volvería a estar en este lugar. Su mano se aferró al marco, las uñas rasparon la pintura blanca que se había pegado justo sobre la capa anterior. Nadie estaba tratando de disuadirla, los dioses omniscientes estaban haciendo la vista gorda y los espíritus inquietos estaban dormidos en el trabajo y, sin embargo, estaba más en conflicto de lo que había estado hace menos de 24 horas. Maldita sea. Una maldición, una oración, y se fue, ido pero no olvidado, deslizándose con tanta gracia desde la ventana para no mover ni una sola hoja del escritorio. Era como si ella no se hubiera movido, simplemente hubiera estado allí un momento y el siguiente, sería difícil saber que ella había estado allí en absoluto dentro de la quietud oscura como una cripta. Pero, por supuesto, alguien lo sabía. No tan elegante, deslizándose por debajo de sus cómodas mantas y casi resbalándose al tocar la alfombra con sus calcetines desnudos. El roce de la tela mientras intentaba recuperar el equilibrio sonaba más fuerte que todos los resmas de hojas sueltas que se desgarraban por la habitación. Tragando un grito cuando recuperó el equilibrio, si no su dignidad, continuó andando a tientas sin ver. La oscuridad abyecta de alguna manera hizo que la distancia hasta la literatura justo debajo de la suya se sintiera como un viaje a través del campus. Tratando de no golpearse el dedo del pie cuando por fin llegó al borde de la cama, permitió que una sola aguja de luz brillara de sus manos que ahuecaban la fuente de iluminación. Un rayo de color naranja rojizo salió disparado y aterrizó en un ojo azul pálido que ya estaba abierto y brillaba levemente en la oscuridad hacia el origen. Presumiblemente, rodó cuando Ruby se tambaleó hacia atrás con un pequeño chillido de miedo, pero afortunadamente la luz se había extinguido para entonces. Seguían unos pasos sordos y cambiantes, cuero que gemía, metal que tintineaba, papel que se arrugaba. Después de lo cual el silencio y la oscuridad volverían a ocupar su puesto durante un rato. ¿Cuánto tiempo? Era imposible saberlo porque no había un reloj que marcara el tic-tac ni nadie que lo marcara. En algún lugar de ese tiempo y espacio, 4 almas más abandonaron la habitación y una quietud se extendió para descansar junto a la quietud y la oscuridad, esos 3 reinando por una eternidad. La ropa de cama crujió, la tierra se agrietó y despertó. Pies desnudos se plantaron en el suelo, los dedos amasaron la alfombra como hierba. Yang bostezó un abismo que resonó vacío, no que ella lo notara. Tampoco se dio cuenta cuando parpadeó y nada cambió. Eso no la disuadió de arrastrarse a ciegas al baño y cerrar la puerta detrás de ella, seguido de un torrente de agua poco después. Logro desconocido en esa oscuridad, regresó de la misma manera y volvió sobre sus pasos hasta la cama sin esfuerzo consciente. Sin pensar, sin ver nada mientras miraba a través de la oscuridad hacia la litera que debería haber contenido a su pareja. Sin sentir nada. Sin escuchar, sin hablar mientras las letras suaves salían de su boca y daban una serenata a una habitación vacía. Nadie habla, así que las tumbas se levantaron, se alejó. Era difícil convencerse a sí misma de que no se iría, tratando de enfatizar que tenía el derecho, no, el deber, de estar aquí.
Afirmando esto, se volvió a poner sus tacones altos y caminó por los adoquines en lugar de escabullirse por la hierba, con el sonido de los tacones transmitiendo su convicción. A pesar de esto, no se dio cuenta de su acercamiento. Oh, oye. Creía haber escuchado a alguien. Incapaz de admitir que lo habían tomado con la guardia baja. El orgullo masculino saltó a la palestra como esos abdominales cincelados a través de su camisa desabrochada. Así que, ¿listo para ir? Tal despreocupación, como si esto no fuera más que una escapada romántica, como si ambos no estuvieran armados hasta los dientes con más que un posible regaño en su conciencia. Debería haber estado preparada para tal irresponsabilidad, pero aún así, no pudo evitar su mirada mordaz que penetró la noche sin luna. Cierto, al menos pudo reconocer la amonestación silenciosa, así como su paso en falso, encogiéndose bajo esas mordaces dagas amarillas. Supongo que lo que quiero decir es, ¿estás seguro de que todavía quieres seguir adelante con esto? Deteniéndose una vez más cuando recordó sus propias reservas supuestamente dejadas en ese transepto. Si fuera honesta, no era una cuestión de querer. Si fuera honesta, admitiría que no fue su culpa, no su lucha. Si fuera honesta, se preguntaría si era la suya. No tienes que venir si no quieres. Se le escapó un suspiro, tratando de que sonara como si lo dijera en serio. Me doy cuenta de que no te he dicho mucho, así que no puedo esperar que me sigas ciegamente. Si Fan está realmente detrás de los robos, entonces las cosas se van a poner muy peligrosas. Has hecho lo suficiente, me has dado la oportunidad de saber la verdad. Es mi responsabilidad llevarla a cabo, y solo mía. El último bit suena aún más falso que el primero. No, en realidad, eso no es lo que quise decir. No más fuerte de lo que había sido, su voz de alguna manera parecía sonar clara sobre el campo y ella temía que llegara al castillo encaramado al lado. Entiendo el hecho de que no puedes decirme sobre algunas cosas desde que nos conocimos ayer. Bueno, y además de lo que he visto, ese es tu modus operandi, ¿verdad? Ser todo oscuro y misterioso solo te hace más atractivo, otra mirada sutil fue todo lo que se necesitó para volver a encarrilarlo. Cierto. Lo que supongo que quiero decir es que, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? A pesar de todo el preámbulo inútil, no estaba preparada para la franqueza que la golpeó como una bofetada. Me siento un poco culpable, continuó en voz baja, como si él también hubiera escuchado el golpe. Después de todo, nos acabamos de conocer. Esto parece ser el tipo de cosas que deberías estar haciendo con tus compañeros de equipo. Puedo decir que eres cercano a ellos, así que se siente como si te estuviera alejando de eso, tú. ¿Saber? Las cadenas se apretaron alrededor de su garganta con esa gema leonada como tornillo, cruelmente silenciosas en todo momento. Sintiéndose contenida, claustrofóbica en su situación, se ató a este inocente Faunus para salir de este lío. Pero, ¿era el vínculo que eligió realmente más fuerte que aquellos con los que se había colado? ¿Eran menos ciertos? Como he dicho, dijo las palabras a duras penas más allá de su cuello apretado. No tienes que venir si no quieres. Le entregó a Sanu con el cuchillo para separarse de esta empresa, sin darse cuenta de que la hoja estaba desafilada. En el silencio que siguió, se desconocía cómo interpretó él su oferta ahogada, ya que ella no podía ver su rostro. No por la oscuridad impenetrable, sino porque no podía mirarlo a los ojos. ¿Podía oír su cobardía por encima del canto de los grillos? ¿Qué? ¿Y perder toda la emoción? Su brillante sonrisa la golpeó con una ola de nostalgia y familiaridad que no entendió. Ya fuera real o falso, lo anhelaba y sintió que la soga se aflojaba cuando extendió la mano. Vamos, cuanto antes nos vayamos, antes podremos tachar esto de tu lista de deseos. Y cuanto antes pudiera devolverla a sus amigos donde pertenecía, ¿ok? No es la típica salida adolescente de los viernes por la noche. De acuerdo, ella estaba lejos de ser el estereotipo de 18 años, incluso entre la multitud de cazadoras excéntricas. El simple hecho de imaginar los clubes chillonamente iluminados con su odiosa música a todo volumen le provocó escalofríos en la espalda, aunque también podría ser la llovizna predominante que ya la había empapado por completo mientras yacía boca abajo contra el techo y los elementos. De todos modos, prefería esta humedad en comparación con el sudor pegajoso y salado de cientos de cuerpos apretados como sardinas en una pista de baile abarrotada, donde el espacio superior estaba dominado por una esfera aún más fragmentada que salpicaba luz en cada esquina y no dejaba espacio para nada. Esconder no. No, no, y de nuevo, no. Ella prefería ampliamente esto, gracias. Deja esas luces lejos en el horizonte donde pertenecían.
Tele la azotea desierta en el distrito de almacenes con menos de 7 en el Borcle y donde los únicos sonidos eran el suave repiqueteo de la lluvia sobre su cabeza, el balido ocasional de una gaviota, el lánguido chapoteo de la marea en los pilones de madera y los otros sonidos del puerto que lo acompañan. Ruido blanco para ahogar la pelea de gritos unilaterales que tenía lugar en su cabeza. Aquí. La repentina y muy real voz a sus espaldas la hizo saltar presa del pánico, girar en el aire para enfrentar al intruso y en el mismo movimiento rastrillar sus garras a través de su rostro indiscreto, volviendo a aplicar esos oscuros agujeros donde correspondían en ese sonriente rubio rostro, o no, ya que sus uñas se clavaron profundamente en el techo de asfalto y su cabeza se torció en un ángulo incómodo para mirar traumáticamente la cara desconcertada de Sam. Te compré algo para comer. Entregándole con cautela uno del busel de manzanas que acunaba en sus brazos. Gracias. Liberada de lo que fuera que la mantenía en tierra, Blake tomó la fruta que le ofrecía con cautela, tratando de no encontrarse con su mirada asustada. Acunando el objeto del tamaño de un corazón en su mano, tratando de no notar su rojo brillante como la sangre, como las insignias de cierta chica. Habría sido más apetecible si hubiera estado podrido. Sus propios dedos la miraron sin familiaridad. Con solo uno colocado suavemente en sus labios, ella podría haber silenciado a su compañero Faunus. Del mismo modo, con solo uno apuntado a la derecha o a la izquierda de su nuez de Adán y un rápido tirón, podría haberlo silenciado permanentemente. En realidad, no tengo tanta hambre. Devolviéndoselo, las cuchillas apuntaron hacia el suelo. Lo siento. Oh, en serio. Haciendo malabarismos con los demás torpemente, al igual que la forma en que interactuaba con esta misteriosa chica. Ah, supongo que no es un problema. Lo devolveré más tarde. Ni las acciones ni las palabras provocaron ninguna respuesta de la cazadora mientras miraba sin pestañear las montañas de cajas que acechaban debajo, como si esas pilas de polvo pudieran hablar primero y explicar las cosas. Sam decidió arriesgarse a hacer una pregunta directa. ¿Es porque aún no lo he pagado? Lo juro, dejaré algo de dinero en el camino de regreso. ¿En realidad, crees que podrías lucirme algunos lien? Olvidé mi billetera en Mistral, Blake. Blake. Para su consternación, las únicas respuestas procedían de las dispersas lámparas de vapor de sodio con su brillo amarillento y su zumbido penetrante como un nido de avispas, que aconsejaban a los intrusos que se mantuvieran muy lejos. Sin embargo, no estaba tan lejos en una azotea adyacente, donde otros dos permanecían fuera del alcance del oído de la conversación. Sin embargo, lo suficientemente cerca como para captar el zumbido del subconsciente, como el susurro silencioso de una multitud ociosa o el imperceptible crujido del hielo bajo la luz radiante del sol. Para Weiss, que poco a poco se estaba acostumbrando, este sonido, este sentimiento era menos inquieto y más relajante. Bastante recordatorio de que no estaba sola, nunca realmente. Lo que fue difícil de aceptar fue el contraste del silencio, la falta total de conversación de la chica que normalmente no se callaba cuando se le ordenaba. ¿Qué estamos haciendo aquí, de todos modos? Hubo un retraso en su respuesta, como si fuera un video chat de larga distancia. Ruby volvió a enfocarse y fijó sus pupilas anteriormente dilatadas en su pareja. ¿Qué quieres decir? Blake es nuestro amigo, ¿por qué no estaríamos aquí? Blake es una niña grande. Sin confirmarlo primero, Weiss razonó fuertemente. Dudo mucho que necesite una carabina para lo que están haciendo. ¿Qué están haciendo? Ruby preguntó, ahora más curiosa que nunca por el misterioso pero familiar rubor que Weiss estaba formando. No lo sé. Más inclinada a admitir esto en lugar de expresar sus sospechas originales formadas cuando se enteró de la cita de medianoche de la chica de cabello negro. Ambos fueron vergonzosos, pero uno requirió una discusión larga y muy incómoda. Exactamente. No lo sabemos. Los ojos plateados que brillaban como las estrellas ausentes arrojaron su luz sobre las dos siluetas que yacía tan poco visible como las chinchetas en una silla de cachemir. Y eso es lo que me preocupa. Donde esperaba encontrar a un niño tímido y confundido, Weiss miró a su líder para encontrar justo eso. Fue una epifanía tan encantadora que, sin pensarlo, se volvió hacia la niña más joven en busca de respuestas. ¿Por qué te preocupa eso? Blake se llevó sus armas con ella. Ella lo había sabido, si no empíricamente sino intuitivamente. Y así, la preocupación era más lógica que la sorpresa. Entonces supongo que debería estar preguntando, ¿por qué no trajimos a Jan también?
Sutilmente no era el punto fuerte de la rubia, pero si esperaban un tiroteo, sería difícil que Weiss encontrara un mejor sustituto. Espera, no importa, ¿por qué no se lo dijimos a los profesores? ¿A la policía? ¿Quién sabe qué podría estar tramando? Ruby no defendió el carácter de Blake, solo endureció la línea de la mandíbula de la chica más allá del puchero normal que había llegado a dar por sentado. Esto obligó a Weiss a sacar sus propias conclusiones, cada una empeorando consecutivamente. ¿Esto es sobre ellos? ¿No es así? No lo sé, la amargura a regañadientes que Weiss se dio cuenta se dirigía hacia adentro mientras los nudillos blancos tiraban de su capa carmesí. Todo lo que sé es que sin Naruto o Shino, nunca hubiéramos podido seguirla. Blake es bueno. Realmente bueno. Con esa información, de repente las dudas de Weiss sobre la enigmática cazadora se sintieron legitimadas y terriblemente reales. Leer su situación bajo esa luz contaminada hizo que pareciera cruda y amenazante, la parte del cuento de hadas que fue borrada de los libros para niños. Sin la ayuda semidivina, incluso con su ayuda, tenían alguna posibilidad contra ella considerando que Blake tenía el mismo as bajo la manga. Presa del pánico, alcanzó su pergamino donde tanto Glinda como la policía de Vale residían en marcación rápida. Al mismo tiempo, los ojos azules sin sangre se esforzaron por encontrar las dos sombras entre miles con creciente ansiedad. Era demasiado tarde. ¿Se habían ido ya los dos posibles asesinos? Le esperaban muchas más preguntas incómodas si usaba ese dispositivo, pero mientras no tuviera que pasar los próximos 4 años preguntándose si no había un cuchillo en su espalda, asumiría todas las consecuencias. Naruto dice que si Shikamaru realmente lo intentara, nunca hubiéramos podido rastrearla. ¿Qué? El rostro de Ruby tenía la misma reserva nerviosa, solo que estaba dirigido a ella, como si fuera Weiss quien debería preocuparle. Ella no está recibiendo ninguna ayuda para esconderse, al menos, no contra nosotros. Por un lado, esto era tranquilizador. Por otro lado, era estresante y degradante saber que una mujer de su misma edad poseía tal destreza en el sigilo. Porque ella nos necesita. ¿Cómo? ¿Sabías? ¿Te imaginas? ¿Puedes ser tan estúpido? Weiss consideró que esa palabra era suficiente y se mordió los labios mientras, a regañadientes, guardaba la fina pantalla de Leucita en el bolsillo. Ruby sonrió. Sentirlo. Fe en su capitán, o fe en lo desconocido. Cualquiera de los dos incitó a Weiss a liberar su escepticismo con un suspiro. Cerró sus ojos poco confiables y extendió la mano con sus otros sentidos. ¿Y ella sintió miedo? Confusión, ansiedad, cosas con las que estaba muy familiarizada porque había sido asediada por las mismas sensaciones exactas, martillando los barrotes de la prisión en la que los mantenía, alcanzando a sus contrapartes en Ruby. Pero estos no eran de ella, no de ellos, no silenciados por la distancia sino mutados por otro sabor indefinible como el de la grasa quemada. Culpa. Lo mismo que Ruby estaba haciendo todo lo posible por suprimir, solicitó una vez más mantener algo en secreto de aquellos que son importantes para ella. Cuando preguntó por qué tenía que ser así, Naruto dijo la misma razón por la que no le había dicho en primer lugar. El secreto no era de ella. Ella podría aceptar eso. Tuve que. El hecho apenas parecía relevante de todos modos. Solo que, de alguna manera, ella sabía que la cohesión de su equipo, la integridad de su amistad dependía del conocimiento del pasado accidentado de su compañero de equipo, aquí mismo, ahora mismo. ¿Y ahora, cuál era su excusa en silencio? Ahora, un suspiro como de licuefacción, el suelo hundiéndose bajo sus pies. Creo que apenas importa. Estruendos en concierto descendieron de los cielos junto con 2 serafines de metal marcados descaradamente con 3 rasguños apresurados en las puertas de la bahía de carga. El pasado había venido a su encuentro. Los Colmillo Blanco estaban aquí. Exteriormente impasible, Blake observó cómo los transportes Bullet Battle descendían hambrientos sobre el Dust en caja, arrojando a sus pasajeros sobre ellos. Sin reaccionar ante el frenesí de alimentación, ni siquiera cuando los focos cruelmente brillantes iluminaron a los ladrones con sus máscaras blancas perfectamente uniformes e intenciones menos que perfectas. ¿Realmente no pensaste que estaban detrás de esto, Sam preguntó con voz hueca, tratando de empatizar con algo que ni siquiera podía comprender. ¿De verdad? Había nacido en el Colmillo Blanco, vio cómo la fraternidad que alguna vez luchó por los derechos de Faunus fue pervertida desde adentro hacia afuera, fue testigo de cómo se moldeaba en un rostro que ya no reconocía detrás de la máscara blanca como el hueso. Con sus propias manos había robado, victimizado, brutalizado e incluso, se atrevía a pensar que su gente no era capaz de esto, que ella era de alguna manera mejor que ellos.
creo, tragándose su orgullo, y ahogándose. Siempre lo había sabido, pero simplemente no quería creerlo. La esperanza, ese instinto traidor, la había llevado hasta aquí. No podía enfadarse con sus hermanos descarriados, por lo que fomentaba el desprecio por sí misma. Encontró furia justiciera contra su ingenuo optimismo. Sabiendo ahora lo que debe hacer, con un argumento contundente y la lengua afilada de su arma, Gumball Sprout emprendería una cruzada de una sola mujer para denunciar estas ilusiones. El mundo era brutal y cruel, pero eso no le daba a la gente derecho a serlo. Ella descendió sobre el enjambre codicioso como la sombra de la luna. Excepto que pasaron segundos con las nubes oscuras moviéndose fuera de alineación, pero ella todavía estaba arraigada allí en la azotea. Eran las propias sombras las que la ataban al lugar. Eso es suficiente. Te has divertido. No era el te lo dije que había estado esperando, pero bien podría haberlo sido. Ofensivo, exasperante y condenadamente cruel. Déjame ir. Blake se esforzó contra sus lazos invisibles. Blake, ¿estás bien? Si bien estaba seguro de que no podía comprender el trauma emocional por el que estaba pasando su compañero Faunus, San estaba desconcertado porque la gata parecía estar peleando una batalla literal consigo misma. ¿Dejar que vayas a que te maten? No, no creo que lo haga. Ya eres lo suficientemente problemático como para añadirlo a la lista de arrepentimientos. Y mucho menos el dolor que sería tratar de encontrar a alguien para reemplazarte tú, bastardo egoísta. Blake siseó, haciendo que San se encogiera ante la animosidad incidental. No te preocupas por nosotros en absoluto, ¿verdad? Estarías perfectamente bien si te sentaras y miraras mientras nos separamos. A través de la confusión reinante, el orgullo del rubio Faunus se pinchó ante lo que pensó que era un desaire injusto y arbitrario. Mira, Blake, no sé qué esperas que haga. Hay como un maldito ejército ahí abajo. Estoy de acuerdo en que no está bien, pero ¿qué podemos hacer realmente? Sí, claro, lo que sea. Aunque sabía que San estaba hablando, no podía perder la concentración en sus palabras. Ni siquiera pudo reunir lo suficiente para detectar el sarcasmo justo enfrente de ella. ¿Por qué no intentas ser el observador pasivo? Mira lo fácil que es ser testigo y saber que no puedes hacer nada. Aunque la ira la azotaba como el ahora constante golpeteo de la lluvia, todavía podía distinguir vagamente la silueta de la intención de Shikamaru. Recuerda que no todo se trata de ti. Si llamamos a la policía o incluso tomamos un video, habrá preguntas, y supongo que no quieres eso. La fricción calentaba los engranajes de su cerebro. San se pasó una mano por el pelo salvaje, agradecido por la refrescante humedad. Aparte de eso, no sé qué esperabas poder hacer. Sin embargo, podemos tomar este conocimiento e intentar trabajar con él. Pero creo que deberíamos salir de aquí ahora mismo. Si fuera tú, escucharía al mono. Puede que no sea la bombilla más brillante, pero tiene buen instinto en este caso. Los focos de la nave flotante barrían el techo, destacando la tensión, así como los extraños tatuajes negros que se arrastraban alrededor de Blake y que San no había notado previamente. Oye, ¿estás bien?, preguntó San, estirando la mano para tocar a la chica que estaba atada tan rígida como una estatua. Pero Blake no estaba escuchando a ninguno de los dos. Después del destello de iluminación, su atención se dirigió únicamente hacia el suelo, donde entró una nueva variable, cambiando por completo la ecuación. La ofensa de esta persona eclipsando toda su animosidad anterior. Antorchuig romano. Los músculos se aflojaron bajo sus tensas ataduras justo cuando San le tocó el brazo. ¿Qué es esto? Sus dedos atravesando la sustancia negra como telarañas líquidas, como la realidad. ¿Qué demonios está pasando? Anteriormente cegada por su prejuicio hacia Uitefam, ahora Weiss podía ver la rareza de la situación. Una vez que Ruby señaló al infame criminal que gritaba órdenes a los posibles terroristas, las cosas se volvieron dramáticamente menos siniestras, pero infinitamente más oscuras. Entonces, ¿los Uitefam son los que están detrás de los robos? Pero no estaban allí cuando te enfrentaste a Torchwood la última vez. Entonces, ¿qué están haciendo aquí ahora? Paralizados por la indecisión, observaron la desconcertante escena. Al igual que su compañero de equipo, que estaba de pie en el borde de su techo, petrificado por la rabia, el miedo, algo que Weiss no pudo discernir. Y además, ¿qué está haciendo Blake aquí? Weiss le preguntó a Ruby, incluso si ninguno tenía una respuesta. No era como si simplemente pudieran bailar el vals y preguntarles. Madurando en los pocos meses desde que había estado en Beacon, desde que había llegado a conocer a Naruto, no estaba dispuesta a saltar a medias como podría haberlo hecho antes. Espera, ¿dónde está ella?
O como acaba de hacer Blake, la gárgola que alguna vez se liberó de sus ataduras y saltó en medio de la conmoción. Hubo un tiempo en que Blake había visto el poder de los cristales como algo mágico, sobrenatural, otorgado a los mortales por seres divinos. Ahora que se había abierto paso a través de las ataduras etéreas con nada más que una furia mundana, se vio obligada a preguntarse, ¿habían matado ya a sus dioses? Hermanos y hermanas del colmillo blanco. Dirigiéndose a sus compañeros miserables, Blake arrojó a un lado el arco que ocultaba su identidad y observó la pausa colectiva, cargamentos medio cargados y armas medio amartilladas. ¿Por qué estás trabajando con este hombre? Es un criminal. Un degenerado. El peor de los humanos. En resumen, todo lo que probablemente merecían, pero no lo que deberían emular, no lo que deberían esforzarse. ¿Es a esto a lo que ha llegado Colmillo Blanco? ¿Aquí nos han forzado? ¿O elegimos este camino oscuro? Recordando su decencia individual, los soldados de infantería bajaron sus hocicos, aseguraron sus puntas afiladas. Au, no seas demasiado duro con ellos. La verdad es que esta es una de esas. El tipo de situación del menor de dos males. Con la facilidad de alguien que narra la vida desde la barrera, Román Torchwick incidió su ingenio de navaja. Por supuesto, acepto completamente todas las implicaciones de eso. Énfasis más en el mal y no tanto en el menor, por favor. Después de todo, seré el primero en admitir que los humanos son crueles. Repugnantes y viles criaturas, Román se acercó sigilosamente a uno de los colmillos blancos más verdes, colgó al joven venado en su hombro y pasó un brazo alrededor de su cuello crinado como si fueran viejos amigos. Pero, me gustaría pensar que he conservado cierta cantidad de utilidad. A diferencia de otros que han demostrado su naturaleza ingrata, señora Belladonna, me he quedado con mis patrocinadores. Los susurros hicieron sus rondas a través del grupo reunido, no imperceptible entre ellos estaba el propio Blake, sin aliento. ¿Cómo sabes quién soy? Supongo, de la misma manera que sé que esa baratija alrededor de tu cuello no es solo un fetiche. El criminal de pelo naranja adoptó una sonrisa feroz como una hiena, igual que todos los demás animales. Era el ángel guardián que tenía cuidándome. Ja. ¿No sería irónico? El malvado Román Torchwick. Santo patrón de las malas decisiones, pero ninguno tan tonto como el tuyo, ¿verdad? Rompiendo la escuela toque de queda para venir aquí solo. TSK, TSK, TSK. Dicen que romper las reglas te convierte en una basura. Pero, abandonando a tus amigos, algunos podrían llamarte, tantas luces rodeándola, su sombra rota en fragmentos al igual que su identidad. ¿Quién era ella? Blake Belladonna. Estudiante, Blake Belladonna. Heredera del colmillo blanco, Blake Belladonna. Traidora, la pregunta le puso la piel de gallina, su sombra se erizó y se retorció bajo los focos. Peor, ¿qué, basura? Con cada sílaba, un paño mortuorio del pavor más oscuro caía un poco más sobre sus hombros. Incluso esa gema fangosa de sabiduría sarcástica parecía extinguida, extinguiéndose bajo la luz polarizadora. Sorredemo, aún así. ¿Qué fue eso? Dejando ir su apoyo viviente, Román se acercó y apoyó una oreja, sin importarle la creciente tensión. Aún así, más fuerte, la quilla gimiendo bajo el estrés. Aunque no siempre hago lo correcto, especialmente porque no hago lo correcto, todavía trato de hacerlo. Eso es algo que compartimos, humanos y faunos. Lo intentamos. Podríamos olvidar cómo ser suaves, podemos volvernos crueles, podemos fallar, pero seguimos soñando, empujando hacia un mundo mejor. Porque, por dentro, eso es lo que todos queremos. El grupo llamado Witefan ha olvidado esto, pero les recordaré. Todavía no me he rendido con nadie. Ella y algunos otros incluidos en esta lista recién hecha, ok. Román declaró alegremente, casi aburrido mientras se apoyaba en su bastón. Lo entiendo. ¿Quieres hacer una oferta por el menor de los males, Si no lo haces. Su bastón salió disparado de debajo de él más rápido de lo que nadie podía imaginar. Balanceándose como un mimo con su arma revelada apuntando directamente a Blake, sus palabras fueron cualquier cosa menos silenciosas. Con énfasis en los malditos. El retroceso del cohete lo mantuvo erguido en su estocada, el otro extremo aceleró más rápido hacia Blake de lo que ella tuvo tiempo de reaccionar. Más rápido de lo que tuvo tiempo para pensar, más rápido de lo que tuvo tiempo para hacer otra cosa que no fuera ese instinto muy humano, ese mismo animal y cerrar los ojos a su destino. La bola de fuego era un resplandor rojo detrás de sus párpados, la explosión era un latido sordo a millas de distancia.
El persistente olor a carne quemada y azufre extrañamente mohoso, y el dolor más parecido a un rápido nado en aceite de oliva. ¿Estás bien? Parpadear no le trajo nada, no vio nada más que oscuridad, nada más que sombras. No, no estás muerto. Solo necesito saber si todavía estás alerta. Voy a dejar caer la barrera, y cuando eso suceda, tendrás que estar atento porque te estarán esperando. ¿Entiendo? Sí, creo. Obviamente, ahora no era el momento de pensar demasiado en las cosas y dudar. Y sin embargo, ¿por qué? Incluso si hubiera sido solo un suspiro, o un problemático murmurado despectivamente, Blake habría estado satisfecho. Sin embargo, lo que llegó a ella en ese pequeño mundo privado fue mucho más, algo que nunca olvidaría. Los que rompen las reglas son basura, pero los que abandonan a sus amigos son peores que basura. Ecos de hace unos segundos, de milenios, alguien a quien respeto me dijo esto, y no lo he olvidado. Los tiempos pueden haber cambiado, las reglas y sus consecuencias se vuelven más duras, pero algunas cosas nunca lo hacen. Llámalo morboso, pero hay partes de la vida, tanto buenas como malas, a las que tampoco puedo renunciar nunca. Como deuda. Ahora es el momento de que me devuelvas el favor. Agarrando a Gamboa Shroud en un puño rebosante de rabia, emoción, anticipación, Blake esperó a escuchar su tarea. No te muevas. La burbuja oscura se rompió con las sombras goteando de ella, pero el escenario en el que regresó no era familiar. Los gruñidos de colmillo blanco que la habían estado rodeando ahora se precipitaban atropelladamente mientras uno de los buleats flotantes yacía en tierra con un motor arrancado y su casco parcialmente desollado. El otro ya estaba realizando maniobras evasivas, levantando el morro en el aire en un ángulo tan pronunciado que podría entrar en pérdida, mientras el piloto giraba con fuerza el acelerador para hacer rodar el cuerpo alrededor de cualquier fuego antiaéreo que se aproximara. No iba a haber evasión. Chillando a través del cielo e instantáneamente ionizando todas las gotas de lluvia circundantes dentro del alcance de un brazo, la explosión naranja, que era casi tan espesa como la altura de un hombre, pasó por debajo, apenas raspando la parte inferior de su casco. Te perdiste. Con una sonrisa satisfecha y seca debajo de la capucha, Ruby echó el cerrojo hacia atrás en su francotirador para dejar que la lluvia apagara el cañón y la recámara sobrecalentados. Usando su capa como amortiguador del calor, atrapó el sabot expulsado que contenía un cristal de color naranja lava abrasador, agarrando ambos con fuerza mientras observaba su objetivo. No echo de menos. Ya subiendo, el buleat parecía que podría escapar mientras dejaba el suelo muy atrás. Solo que siguió con su arco agudo, moviéndose más allá de la vertical sin ninguna señal de detenerse. Las alarmas a todo volumen en la cabina se podían escuchar resonando sobre los muelles y por todos los que miraban extasiados cómo la nave volcaba. Con la misma consternación, Ruby se dio cuenta de que con su voltereta de cabeceo, el bulead ahora apuntaba directamente hacia ella. El último disparo había roto el sistema hidráulico de la nave, bloqueándola en una trayectoria directa al suelo. Se alejó rápidamente cuando la nave se zambulló en el edificio en el que estaba posada, la explosión resultante vaporizó el puñado de pétalos de rosa que quedaban a su paso. Lo que quedaba del techo se elevó hacia arriba en una columna de llamas cuando el combustible se encendió, una torre brillante para alcanzar las estrellas. Y luego vino la segunda explosión cuando la carga explosiva también explotó, arrojando mampostería en todas direcciones, ladrillos de arcilla y concreto como metralla de cerámica, fragmentos afilados como navajas desgarrando paredes, cajas y todo lo demás a su paso. Presionándose contra el suelo, Ruby sintió que la onda expansiva ondulaba y desgarraba su capa mientras apretaba tanto a Crescent Rose como a Naruto contra su pecho, protegiéndolos con su cuerpo, algo por lo que Naruto le advertiría más tarde. Suponiendo que incluso se mencionaría entre todos los otros errores. Suponiendo que hubiera un más tarde, llegó un momento en que los escombros dejaron de volar, en su mayor parte, una tabla perdida aquí y allá tomando su tiempo libre mientras regresaba a la tierra y resonaba en el muelle. Ruby se asomó para inspeccionar el daño. Ups. En contraste con su comentario alegre, estaba la severidad de la escena. Su voz interior era un lío balbuceante de angustia y horror mientras comenzaba a asimilar la totalidad de sus acciones. Al menos 2 personas murieron por su culpa. Muchos más yacían desparramados, sus uniformes blancos embarrados de hollín y quién sabe qué más. No podía decir si aún respiraban, no se atrevía, no podía detenerse a contemplar esto. ¿Ruby? Blake, aturdida, se tambaleó y se quitó los escombros del pelo con la mano. ¿Qué estás haciendo aquí? Cuántas ganas tenía de correr y abrazar a su compañera de equipo de pelo negro, para decirle que todavía era una de ellos.
Pero Ruby se mordió los labios para evitar que el agua de la emoción se derramara. No había tiempo para eso ahora. De todos los locos. Weiss. Pareciendo mucho menos conmocionada que cualquiera de ellos, la chica atlesiana se animó instantáneamente ante el tono autoritario. Toma el control del fuego, Blake y yo reuniremos a los rezagados e intentaremos localizar a Torchwick. El orgullo, la incredulidad y el delirio pasaron a un segundo plano en lugar de esta respuesta pavloviana cuando las dos chicas entraron en acción. Oye, Red. ¿Quién hubiera imaginado que te vería aquí? Mirando como en casa entre el infierno, Román salió de detrás de una grúa y terminó de desempolvar su bombín, volviéndolo a colocar en su cabello naranja ardiente. Con 2 pasos se adelantó y se encogió de hombros dentro de su inmaculada chaqueta blanca, descartando las arrugas. La mano que no sostenía su garrote melodioso disparó un solo dedo ileso. Oh, espera. Lo hice. Castigo divino por su blasfemia, 4 buleats más disfrazados de arcángeles cayeron de la capa de nubes para rodearlos. Los duros LED blancos se proyectaban desde sus cascos y los cegaban, el rugido total de 8 motores como una multitud sedienta de sangre en un coliseo ensordeciendo todos sus pensamientos. Ese es el problema con los complejos de héroe. Capaz de escuchar al engreído criminal solo porque cada uno de ellos estaba pensando exactamente lo mismo. Son tan malditamente predecibles. Ansioso por demostrar lo contrario, pero con 2 de sus cartas de triunfo agotadas, el equipo Ruby podía admitir que estaban en una ligera desventaja. Aunque, ¿dónde estaríamos sin esos héroes? No habría forma de que los villanos como yo se ganaran la vida. Entonces, con respecto a eso, supongo que debería demostrar cuán amables podemos ser los humanos. Los dejaré ir a todos sin Scott, a cambio de esos elegantes cristales de polvo, por supuesto. Sobre mi cadáver. Palabras vacías mientras los 3 se movían para evitar esta conclusión, sin perder tiempo en contemplar el otro lado de esa promesa. Eso es algo que estábamos tratando de evitar, otro encogimiento de hombros fácil para un hombre sin cargas pesadas. Personalmente, no cambiaría mi vida por esas rocas ruidosas, pero, como quieras. Bajo su orden pasiva, los buleats que los rodeaban desplegaron sus armas Vulcan, 6 cañones cada uno dedicados a las 3 chicas. El mercado ciertamente lo justifica. ¿Cuál es la tarifa actual para uno de esos tipos? La última vez creo que fue un equipo de recuperación de Aclesian, así que, 1 docena de cadáveres. Comparado con eso, 3 aspirantes a cazadoras es una ganga. No habían entendido hasta ese momento, probablemente todavía no se habían dado cuenta de la magnitud de sus decisiones individuales. En conjunto, contemplaron el río Styx, y algo de ese pozo de almas torturadas le devolvió la mirada. Extendió la mano, un toque tan ligero como la lluvia que se había detenido abruptamente. En cambio, 1000 dedos cayeron sobre ellos, negros como la ceniza, pinchándolos y barriéndolos. O debería decir, una venta de liquidación. Los bulead arrojaron una lluvia de balas al suelo, los disparos individuales se fusionaron en un rugido como una tormenta, como el gran tornado negro que de repente consumió a los 3 estudiantes. Rugiendo, gritando, chillando, zumbando, el ciclón envolvió a las 3 cazadoras mientras miles de individuos se fusionaban en un colectivo. Otros grumos se separaron para pegarse en los parabrisas y en los motores de las naves de asalto, pero la mayoría se mantuvo unido para alejarlos del peligro. En un edificio vacío los depositó el torbellino. Luego comenzó a romperse. Poco a poco al principio, luego colonias enteras se separaron, grupos grandes y pequeños se separaron y tomaron caminos separados. El deber cumplido, el último enjambre de insectos se dispersó, dejando a los 3 suavemente esparcidos por la azotea. Eu. Alguien lo dijo, aunque todos lo estaban pensando. Blake, por su parte, mantuvo la boca firmemente cerrada durante toda la prueba y no vio ninguna razón para expresar algo más que un escalofrío cuando un último escarabajo desmontó de entre sus orejas. Gracias, Shino. Sí, buena salvada, hombre. Sin embargo, ¿por qué te tomó tanto tiempo? Eso fue cortarlo un poco cerca. ¿Por qué me tomó tanto tiempo? Esto se debe a que estuvo lloviendo hasta hace un rato, y no podríamos volar con ese clima. La realidad tenía una forma divertida de irrumpir y arrastrarse al mismo tiempo. Durante las últimas semanas, Weiss se había ido acostumbrando a la idea de que toda su vida había sido instruida en mentiras y verdades a medias. Ella pensó que se estaba acostumbrando, de todos modos. Pero escuchar la voz de su brazalete como algo más que un repiqueteo instintivo, en realidad escucharlo por primera vez hizo que se cuestionara todo de nuevo. ¿Por qué? Preguntó rotundamente, como si la respuesta no llegara.
Y si lo hiciera, eso no importaría. ¿Por qué preguntas? No hay respuestas satisfactorias porque esta no es una pregunta satisfactoria. ¿Por qué los insectos no hablan? ¿Por qué colonizamos alrededor de una reina? ¿Por qué algunos viven solo por un día, mientras que otros caminan penosamente por una eternidad? Todas estas son preguntas que pueden responderse con una lógica irrefutable. Lo que buscas no tiene sentido, ni lo tendrá nunca. ¿Por qué existe entonces esta pregunta? Porque la vida es la búsqueda interminable de la respuesta. Así que levántate, pequeña Mayfly. Todavía tienes que vivir de verdad. Ella lo hizo, y los demás también. ¿Todos están bien? Terminado el episodio juvenil, Ruby reasumió sus responsabilidades y recibió un compromiso inquebrantable a cambio. Bien. Creo que todos estamos de acuerdo en que las explicaciones pueden venir después. En este momento, necesitamos un plan de acción. Ninguno de nosotros tiene capacitación médica, por lo que nuestras habilidades se utilizarían mejor para someter a las amenazas restantes, incluido Torchwick. Suponiendo que no lo haya hecho. No ha ido demasiado lejos, entre los tres deberíamos poder rastrearlo. No te preocupes, Red. Sus reacciones esta vez fueron en una fracción de segundo, cada uno entrenando sus armas en el origen de la icónica voz. El mal nunca está lejos. Torchwick, tratando de contener la bilis y el dedo del gatillo. Hubiera pensado que ya te habrías ido hace mucho tiempo con el rabo entre las piernas. Ah. Me conoces también. Lamentablemente, este viejo perro no tiene muchas opciones en el asunto. Verás, un animal, cuando se enfrenta a una bestia más grande y más mala, bueno, tiende a mantener la trampa cerrada y su nariz al suelo si sabes a lo que me refiero. ¿No es así, Kitty Cat? Ciertamente has mostrado un buen instinto hasta este punto, Torchwick. Blake se burló. Un rasgo que solo es superado por tu cobardía. Así que no puedo evitar preguntarme por qué un hombre tan inocente y patético que ni siquiera pudo vencer a uno de nosotros ahora se encuentra con tanta confianza frente a un equipo completo. Vaya, todos ustedes son tan perspicaces. ¿Y ninguno de ustedes lo ha descubierto todavía? Hay personas aterradoras en este mundo, mucho más aterradoras de lo que jamás serán. Y algunas de estas personas han preguntado poco. Pídeme que les devuelva tus pequeñas baratijas, o de lo contrario. Esencialmente, me han arrinconado. Hubo una advertencia esta vez cuando los ahora familiares motores aceleraron, esforzándose por levantar a las aves brutales. En sus esfuerzos, levantando polvo del callejón detrás de Román y obligándolo a sostener su sombrero de terciopelo negro en un ángulo agudo sobre sus ojos llenos de avaricia. Y la cosa es que, cuando acorralas a un perro en una esquina, te va a morder. Detrás de ti. Ensordecida por el ruido opresivo de los buleats, fue solo debido a su entrenamiento reciente que Ruby pudo girar a una postura más defensiva antes de que la hoja delgada como una aguja penetrara en su columna. Sin embargo, casi indefensa después de esto, cuando la espada resbaló del mango de Crescent Rose hacia el hueco debajo de su brazo. Alejándose con un estallido cuidadoso de su semblanza, la chica disparó una ronda desde la cadera, logrando dar en el blanco, pero solo logrando romper la imagen como si fuera un cristal. Blake, ¡cuidado! Esa persona es extremadamente peligrosa. Igualmente tomado por sorpresa, el solo pensamiento asustó al antiguo ninja. Tienes que ayudar a Ruby. Antes de que pudiera pensar, el fauno obedeció. Antes de que pudiera obedecer, la pesada cañonera abrió fuego una vez más, trazando una franja brillante entre ella y su capitán. Lo que quedaba del rebaño de hierro regresó, acosando al gato volador con sus propios cañones. Rápidamente se dio cuenta de que la estaban alejando de los demás, pero con poco que podía hacer al respecto bajo el bombardeo constante. ¿Puedo tener esta canción? Incluso con una advertencia justa, Weiss se sorprendió por la velocidad y la ferocidad con la que Román se impuso sobre ella. Centrada en la difícil situación de sus camaradas, honestamente no había pensado mucho en el criminal de carrera, y eso fue un error. Disculpas, puede que no sea una pareja de baile tan digna, Su Alteza. Hablando desde la esquina de su sonrisa torcida mientras Weiss resoplaba, tratando de desviar sus golpes contundentes. Mi contraparte ciertamente es mucho más elegante, pero probablemente por eso está luchando contra tu líder y no contra mí. Román fue sorprendido literalmente cuando un glifo pálido apareció debajo de él. Ruby puede ser nuestra líder. Sin desperdiciar la oportunidad con palabras, Weiss ya estaba saltando en su estocada. Pero los hombres humildes como tú deberían aprender a no subestimar ninguna parte del equipo Ruby. Con los pies bloqueados en su lugar, el suave criminal solo pudo defenderse con su arma.
Siendo la ofensiva la mejor defensa, se enfrentó a la carga de la chica de frente con un cohete con la punta de su bastón. Simplemente ladeando la cabeza, Weiss dejó que la bengala se disipara, sin importarle que el olor ácido del fósforo invadiera su nariz y las chispas saltarinas chisporrotearán contra su piel clara durante su carga miope. Roman sonrió con saña incluso cuando se enfrentó a su puñalada con una parada incómoda. Esto se debió a que el tiro nunca fue destinado a la heredera. Roman era un maestro del autodesprecio como una forma de engaño, así fue como pudo sobrevivir durante tanto tiempo en esta vida caótica. Eso, y su compañero, Neo. La mujer muda y colorida probablemente no necesitaba su ayuda con Red Brat, pero Roman quería vengarse antes de que ella destripara por completo a Ruby, que sería en cualquier momento ahora. Neo fue ciertamente un desafío, pero Ruby había estado presionando fuertemente contra su adversario desconocido, igualando golpe por golpe desde el ataque sorpresa. Contra lo que no podía competir era la ferocidad, el júbilo loco que esta chica parecía derivar del combate mortal. Cada intercambio un poco de muerte, un poco de éxtasis. Entrante. Entendido. Incluso mientras participaba en una batalla desgarradora, Ruby tuvo los medios para notar el disparo perdido de Roman que se dirigía hacia ella. Retirándose ligeramente de su oponente, desvió el cohete entrante de su curso y lo arrojó al suelo entre ellos. Cansada del constante acto de desaparición de la niña tricolor, Ruby decidió hacer una propia y desaparecer en la explosión que siguió. Black se había llevado a rastros a los Bulead, por lo que la nube de polvo resultante se demoró, escondiéndola dentro. La 1:03 en punto. Las 3:30 está dando vueltas. ¿Lo sientes? Sí. Tal como lo habían entrenado, solo que con consecuencias mucho más terribles que una lengua de sapo simulada abofeteándola en la cara. Espera hasta el último momento posible. ¿Quieres que sea ella la que cometa el primer error? Ruby casi se lo pierde durante su discurso. Afortunadamente, notó el sutil cambio de luz a su izquierda antes de que el alma en pena multicolor se abalanzara sobre ella. Prácticamente volando por el suelo y escabulléndose por debajo de su radar, Neo entró con un golpe bajo destinado a derribarla. Sin mucho más que hacer, Ruby saltó sobre él, solo para presenciar cómo la niña fantasmal se hizo añicos ante sus propios ojos. Luego vino el disparo punzante en su espalda, martilleando justo encima de su riñón y mandándola a toda velocidad. Al caer al suelo, trató de ponerse de pie, pero una ola de náuseas la desequilibró y cayó en un estado de 3 patas apoyada en Crescent Rose. Lo siento Ruby, no había tiempo para advertirte. Ambos combatientes se quedaron en silencio mientras Ruby observaba a Neo mirar torcidamente entre ella y su espada, tratando de comprender por qué el golpe no penetró. Obligué a parte de mi chakra a mezclarse con tu aura para poder reforzar el punto de impacto, de ahí por qué no necesitaría diálisis y por qué no estaba acostada en un charco de su propia sangre. No estaba preocupada por un poco de náuseas si eso significaba que su vida estaba salvada. Desafortunadamente, Naruto estaba preocupado. Ni siquiera tenía una idea clara de lo que había hecho, ni cuáles serían las consecuencias prolongadas. El simple hecho de estar cerca de Ruby parecía ser perjudicial para su salud en más de un sentido. Sin él, el partido podría haber sido bastante parejo entre los dos combatientes. Pero había una clara diferencia en la forma en que peleaban. El golpe que desvió de su corazón decía mucho sobre esto. Aquí vamos de nuevo. Haciendo caso omiso de la rareza, Neo hizo un gesto de ven aquí a la chica jadeante. Una sonrisa intrépida nunca titubeó en su rostro coqueto. Claramente, Neo no tenía miedo de la muerte, ni de recibirla ni de causarla. Ruby carecía de este compromiso, por lo que Naruto temía perder a menos que él interviniera. De algún modo, una respiración profunda para centrar su mente y su cuerpo, y Ruby se encendió de nuevo como una luz. A lo largo del constante aluvión de golpes que llovió sobre Neo, la chica estaba tan fría como un helado, contorsionando su cuerpo y bailando alrededor de la hoja silbante. ¿Pero qué podía hacer? Su influencia en el mundo de los vivos se limitaba a sus palabras y algunos trucos de fiesta. ¿Podría convencer a Ruby de que se había convertido en un caso de matar o morir? ¿Se atrevió siquiera? Ruby tuvo la oportunidad de dar un golpe tan fatal y deliberadamente lo desaceleró, matando solo su oportunidad. Uno que Neo agarró con un rápido pisotón de sus elegantes tacones altos en el tobillo extendido de Ruby. Algo se rompió, y no fue el calzado. Ruby. ¿Tendrían siquiera la oportunidad de tomar esa decisión? Fin del capítulo.